Hace 3 años hice un video sobre los ninja del Japón feudal y mencioné una receta llamada Kikatsugan o bolas contra el hambre, que tarda 3 años en hacerse. Dije que como voto de longevidad para el canal la prepararía. Y últimamente muchos me preguntan cuándo estará lista. Pues ya está lista. Las Kikatsugan o bolas contra el hambre del Japón feudal, esta vez en Sabores de la Historia. La receta de hoy proviene de una obra llamada Bansen Shukai, un texto compilado en 1676 durante el relativamente pacífico periodo Edo, con el fin de preservar el conocimiento adquirido durante el periodo Sengoku, una época de guerra casi constante. El texto resultó ser básicamente un manual de técnicas de los shinobi, expertos en inteligencia y sabotaje, conocidos hoy como ninjas. Una de las cosas que estos shinobi hacían era básicamente salir a una vigilancia durante días o incluso semanas mientras reunían información. Y si no podían conseguir una comida durante ese tiempo, podían calmar su hambre con estos kikatsugan hechos de 10 ryo de ginseng asiático, 20 ryo de harina de trigo sarraceno, 20 ryo de harina de mijo, 20 ryo de ñame, 1 ryo de regaliz, 10 ryo de semilla de koi y 20 ryo de harina de arroz. Muele esto hasta obtener un polvo, remójalo en 3 sho de sake durante 3 años hasta que se haya secado. Luego forma bolitas del tamaño de un hueso de durazno. Comer 3 de estas al día te mantendrá sano aunque no tengas otra comida. Comer 3 evita la fatiga mental y física. La receta parece simple, aunque un poco larga. Lo interesante es que, a diferencia de la mayoría de las recetas históricas, esta en realidad nos da medidas exactas, pero esas medidas están bastante desactualizadas. Solicita nerillo, unos 38 gramos, y oneshos, cerca de 1.8 litros. Ahora, esta receta va a ser mucho kikatsugan, así que voy a cortar la receta a la mitad. Tomé esta decisión hace 3 años cuando comencé este proyecto y en realidad no puedo recordar por qué decidí cortarlo a la mitad, porque el frasco que terminé usando probablemente podría haber contenido toda la cantidad, pero eso fue lo que decidí y no sirve de nada llorar sobre el sake derramado. Para esta receta necesitas 200 hika de raíz de ginseng asiático, 400 gramos de harina de trigo sarraceno, 400 gramos de harina de mijo, 400 gramos de ñame japonés, 20 gramos de raíz de regaliz, 200 gramos de semilla de koi, lágrimas de job, 400 g de harina de arroz y 2.7 litros de sake. No usé un sake elegante porque estará ahí 3 años. Solo usé sake para cocinar y algunos ingredientes son difíciles de encontrar. Puedes encontrar la mayoría de ellos en línea o en un mercado japonés, pero francamente no creo que nadie vaya a preparar este platillo. No imaginé que tras verme hacer garum, varias personas lo intentarían. Sé que al menos una docena lo hizo, aunque requiere 2 o 3 meses de compromiso. Esto es un compromiso de 3 años, así que supongo que la gente no lo van a hacer y francamente siento que ni siquiera vale la pena que alguien pase 3 años haciendo esto, excepto yo. Así que para empezar, solo necesitamos moler todos nuestros ingredientes hasta obtener un polvo. Esto requiere algo de esfuerzo, así que si te cansas como yo tras 20 minutos, usa un molinillo de especias y el resultado será similar. Moler lágrimas de job y raíz de ginseng a mano es muy difícil, así que siempre uso molinillo de especias. Notarás que empecé esto hace 3 años, en mi cocina anterior, así que la encimera era diferente. Hola, vieja cocina. Corta ahora el ñame japonés. Le quité la piel para que fuera más fácil de machacar. Luego, una vez que todo está machacado, simplemente combina todos los ingredientes secos. La harina de arroz, el mijo, el trigo sarraceno, el ginseng, el koix, el regaliz y el ñame y mézclalos bien. En este punto me pregunté si debería formar bolitas y luego remojarlas en el sake, pero resultó que la mezcla estaba demasiado seca para mantener la forma, así que iban a ir directo al sake. Los puse en un frasco grande que, pensándolo bien, debía haber mezclado todo ahí mismo, habría hecho menos desorden. En cuanto al frasco, uno de barro sería ideal, pero quería ver el proceso durante los 3 años, así que opté por un frasco de vidrio transparente. Luego viene el shake, solo viértelo todo y citando a Bob Marley, mézclalo bien. Es algo difícil de mezclar porque al inicio es espeso y debes asegurarte de que todo se mezcle bien. No quieres que queden ingredientes secos, que es otra razón más para usar un frasco de vidrio transparente. Aquí es donde la receta antigua realmente te decepciona porque no te da ninguna indicación de cómo almacenar esto. ¿Debería estar afuera? ¿Debería estar adentro? ¿Cubierto? ¿Abierto?
¿En la oscuridad? ¿En la luz? ¿Quién sabe? Además, hay mucho alcohol en esto, pero no sé si es suficiente para evitar el moho o las bacterias. Realmente no sabía, así que simplemente me arriesgué y asumí que sí, esperando no envenenarme. Al final, porque no quería que atrajera moscas o gatos, decidí que sí quería cubrirlo, pero como todavía necesitaba evaporarse, no quería una tapa sellada, así que solo puse un poco de muselina encima y até una cuerda alrededor para mantenerlo seguro. Luego simplemente le estuve echando un ojo y lo revolvía cada 2 o 3 días, solo para asegurarme de que no estuviera creciendo nada ahí, porque si no tendría que empezar de nuevo. Lo que estuvo padre fue que después de, la verdad no recuerdo, creo que fueron unas semanas, empezó a fermentar y salían burbujitas y luego muchas burbujas. Y eventualmente eso desapareció, especialmente cuando pasó de ser líquido en la parte de arriba, porque al principio solía separarse, a volverse más como una pasta y la separación disminuyó. Así que sí, aparte de verlo evaporarse lentamente durante 3 años y revolverlo de vez en cuando, ¿qué hago? Pues entonces esperas. Esperas. Bueno, está bien entonces. Así que mientras espero, te voy a pedir que le des like a este video que me tomó 3 años hacer, mientras respondo a un comentario que fue común en mi último video sobre este tema. ¿Realmente existieron los ninja? No soy de los que te dejan en suspenso, así que lo voy a decir de una vez. Sí, los ninja realmente existieron, pero al igual que los vikingos o los piratas, nuestra idea moderna rara vez es una representación precisa del ninja histórico. Para empezar, no se les habría llamado ninja. Ese término no fue popular hasta mediados del siglo XX. Históricamente se les conocía por varios nombres como Rappa, Monomi, Kusa y principalmente Shinobi o Shinobi no Mono, que se traduce como el que se escabulle o el que se esconde, ya que su labor era justamente escabullirse y esconderse, incluso a plena vista. Mira, a diferencia de un samurái que era una clase social, la clase guerrera, un shinobi era un título de trabajo, así que un samurái podía ser un shinobi o un ninja, o ni siquiera necesitaba ser un samurái para ser un shinobi o ninja, pero a veces eran lo mismo. Era cualquier persona con habilidades de espionaje, ya fuera para recopilar información o infiltrarse en campamentos enemigos para sabotaje. Este trabajo probablemente existía desde el siglo XII o antes, pero la mayor evidencia proviene del período Sengoku, cuando Japón estaba casi siempre en guerra entre clanes rivales. Por supuesto, incluso entonces había poca evidencia porque ese es precisamente el propósito, trabajar en las sombras, por así decirlo, no escribir todo lo que estás haciendo. Y digo en las sombras porque muchas veces ni siquiera estaban en las sombras, sino que estaban a plena vista. Su trabajo realmente era mezclarse, así que se vestían como alguien que pasaría desapercibido, muy a menudo como un campesino, un agricultor, un monje o un sirviente. Su objetivo principal era simplemente poder estar en el fondo para escuchar conversaciones y luego informar lo que escuchaban. Así que en lugar de vestir todo de negro como a menudo se les representa, el disfraz de un ninja podría ser este o este o este. Les gustaban los colores. Quizá Naruto tenía razón. Por supuesto, había ocasiones en las que un shinobi no quería ser visto o notado en caso de que entrara a un campamento para hacer algún sabotaje o espiar desde lejos, pero en ese caso normalmente usaban azul oscuro y no negro. Entonces, ¿por qué los ninjas suelen ser retratados usando negro? Eso proviene de la ficción de fanáticos, pero no la moderna, sino la del siglo XVIII. Verás, después del violento periodo Sengoku vino el relativamente pacífico periodo Edo y durante ese tiempo el oficio de un shinobi o ninja simplemente era menos necesario. No desaparecieron del todo, pero ya no quedaban tantos. Las áreas alrededor de Koka e Iga, donde muchos de los shinobi habían sido entrenados en siglos anteriores, ya no tenían razón para producir a tantas personas capaces de ese tipo de intrigas. Esa es una de las razones por las que el Bansen Shukai, de donde proviene la receta de hoy, fue escrito para preservar este conocimiento que de otro modo se estaba perdiendo en la historia, porque a medida que la realidad de lo que eran y hacían los shinobi comenzaba a desvanecerse de la memoria, empezó a surgir una versión romantizada,
Algo que todavía hacemos hoy en día con todo, desde vaqueros hasta piratas, caballeros e incluso gánsteres de los años 20. Y es en estas historias romantizadas donde empezamos a ver mucho de lo que se convertiría en la idea moderna de un ninja, incluyendo la idea de que vestían de negro. Y una teoría sobre por qué se les representaba vistiendo de negro en realidad proviene del teatro kabuki. Es solo una teoría, pero creo que tiene sentido. En el teatro kabuki, los tramoyistas en el escenario movían la escenografía vestidos totalmente de negro. Incluso cubrían sus rostros para que la audiencia supiera que no eran parte del espectáculo. Así que cuando el personaje de un shinobi o ninja terminaba siendo parte de estos espectáculos, se vestía como un tramoyista, todo de negro, y solo se revelaba como parte del show cuando cometía un asesinato en el escenario o hacía algo que se suponía que un ninja o shinobi debía hacer. De esa manera, sería mucho más sorprendente para la audiencia. De nuevo, solo es una teoría, pero creo que tiene mucho sentido. En cuanto a la idea de que eran asesinos, bueno, eso también proviene principalmente del teatro y de historias de esa época. Ahora, eso no significa que nunca hayan sido asesinos. Muy probablemente lo fueron, solo que no van a escribir esas cosas ni a andar anunciando que son asesinos. Eso simplemente no es lo que haces. También fue en este teatro kabuki donde surgió la idea de que los samuráis y los ninjas eran diametralmente opuestos y a menudo enemigos, porque los samuráis solían ser mostrados como el pináculo del honor y los shinobi eran vistos como deshonrosos, usando con frecuencia intrigas e incluso magia para salirse con la suya. Ahora bien, por supuesto, en la realidad a lo largo de la historia, un shinobi y un samurái a menudo eran la misma persona, pero en una historia eso no crea una dinámica de buenos contra malos. Además, la idea de que los ninjas eran de alguna manera mágicos o tenían acceso a la hechicería solo creció a medida que encontraron un lugar en el folclore japonés. Y esa sigue siendo muy a menudo la forma en que se les representa en las historias hasta el día de hoy. Aunque películas como Solo se vive dos veces de James Bond o la clásica de las tortugas ninja retratan a los ninjas de forma poco precisa históricamente, hay representaciones más recientes, como la serie Naruto, que buscan recuperar aspectos de los shinobi históricos. Ahora, obviamente, la representación de los ninjas no es históricamente precisa, pero a menudo hacen referencia a la historia en sus nombres. Por ejemplo, Sasuke es un personaje cuyo nombre hace referencia a Sarutobi Sasuke, un antiguo ninja del folclore japonés, inspirado en figuras históricas como Kosuke Sasuke. Desafortunadamente, no sabemos mucho sobre la figura histórica, así que tenemos que aferrarnos a la versión moderna. Ahora, es debido a esta desenfrenada ficcionalización de los shinobi o ninja a finales del siglo XVII y principios del siglo XVII-XVIII que existen dudas sobre la autenticidad de algunos documentos, incluyendo el Bansen Shukai, con el que estamos trabajando hoy. Ahora, no creo que nadie esté diciendo que sea un fraude total, y definitivamente no es como un documento moderno de ninguna manera. Pero muchas personas piensan que, debido a que fue escrito durante varios siglos, a menudo por personas que no vivieron durante el periodo Sengoku, las adiciones que tenemos hoy en día, que provienen de mediados del siglo XVIII, posiblemente fueron influenciadas por la versión romántica del ninja, y no son representaciones estrictamente precisas de las herramientas y métodos del shinobi histórico. Ahora, no tengo los conocimientos académicos para opinar realmente sobre eso, pero diré que tal vez me pregunto si algunas de las recetas en este documento realmente fueron probadas y comprobadas, porque, por ejemplo, tienen una receta para una mezcla que se supone que te impide quedarte dormido. Toma solo la parte blanca de los excrementos de halcón, colócala en tu ombligo y pégale un papel encima. Con esto no te vas a quedar dormido. Quiero decir, realmente no se me ocurre ninguna razón por la que eso te mantendría despierto, aparte del simple hecho de saber que tienes popó de halcón en el ombligo. Pero lo que realmente quiero saber es cómo fue que esto se descubrió en primer lugar. ¿Alguien se puso excremento de halcón en el ombligo por accidente o estaba dormido y un halcón llegó e hizo lo suyo manteniéndolo despierto? No lo sé y francamente no voy a intentar responder esa pregunta. Lo que sí voy a intentar responder es si estos Kikatsugan realmente quitan el hambre. Con los años, el líquido del frasco fue desapareciendo.
La receta dice que hay que dejar que se seque, pero no especifica exactamente cuánto, porque si lo dejas secar demasiado, entonces los ingredientes no se pegarán entre sí, igual que al principio, para formar bolitas. Así que todavía necesita tener algo de líquido para poder formarlo. Así que simplemente decidí que aquí era donde iba a detenerme. La receta indica hacer bolitas del tamaño de un hueso de durazno, y aunque usé solo la mitad de los ingredientes, me saldrán cientos de bolitas. Y como me van a sobrar muchas, decidí hacer un pequeño experimento porque la receta solo dice que las formes en bolitas, y ya. Entonces pensé, bueno, ¿solo dejas las bolitas afuera y te las comes cuando quieras o haces algo más con las bolitas? No lo sé, así que pensé que probaría algunas opciones. Algunas simplemente las dejé afuera para que se endurecieran solas, otras las metí al horno a una temperatura muy baja para tratar de secarlas, básicamente haciendo kikatsugan tipo galleta dura, y otras decidí cocerlas al vapor, solo porque sí, tengo un montón de estas cosas. Y aquí estamos, kikatsugan, bolas del hambre usadas por shinobi en el Japón feudal. Así que tengo las tres aquí, tengo las que simplemente dejé afuera, que son bastante desmoronadizas, como pueden ver. Una bola menos, luego tengo las que horneé. Definitivamente son más firmes, pero aún así no están súper duras, pero se nota que hay una gran diferencia en el color. Sí, así que ahí está eso. Y luego las que cocí al vapor, estas son totalmente diferentes. Estas son más como, de nuevo, un color totalmente diferente, mucho más oscuro y son mucho más como... Son suaves y firmes a la vez, lo cual es raro. Probemos los tres, ¿por qué no? También tengo algo que decir. Es una de las cosas con peor aspecto que he hecho en mi vida. Parecen heces de algún animal en el bosque. Aquí vamos, como los excrementos de halcón. Pero no de un halcón, sino de un mamífero. Vamos, muy bien. Eso es tan... ¿Sake? Eso tiene mucho sabor a sake. Tiene mucho sabor a sake. Es como que no sabe a alcohol, solo sabe a sake. Y eso es muy fuerte y luego amargo. Dice que comas 3 de estos para quitar el hambre. Tal vez después ya no quieras más. Eso es... No es bueno. Probemos este. Es lo mismo. Está un poco más duro. Es lo mismo. No sé por qué me hago esto a mí mismo. Probemos el al vapor. De nuevo, está como chicloso. Tiene más textura de pan y... Sí sabe mucho mejor. No sabe tanto a sake. No sabe bien, sí. Simplemente no. Sabe más a pan, pero como a pan viejo. Así que sí, fueron 3 años de trabajo para una decepción. Una completa decepción. No sería capaz de comerme 3 de esos. Es muy amargo. Creo que es raíz de ginseng. Son terribles, absolutamente terribles. La textura es terrible, el sabor es terrible. Demasiado sabor a sake, pero no de forma agradable. De todos modos, sí, 1 de 10 para esos. Pero ¿sabes qué? Un proyecto genial para hacer durante 3 años. Lo próximo que haga no me tomará 3 años. No sé qué voy a hacer esta semana, pero será algo que pueda hacer en un día. Así que gracias por ver, asegúrate de darle like y suscribirte y nos vemos la próxima vez en Tasting History.